Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Un grupo del crimen organizado secuestró, privó de la libertad a 2 jóvenes en Mexicali, en la vía pública, cuando circulaban en un automóvil. Los metieron en una camioneta y los golpearon, les hicieron quemaduras, los confundieron con un grupo rival de miembros del crimen organizado. Al final los liberaron, pero así vivieron horas de terror 2 jóvenes cachanillas que el día de hoy se encuentran ya con sus familias. Sí, fueron encontrados con vida, pero con huellas de violencia que jamás van a olvidar este episodio en el que vivieron durante el pasado sábado. De eso vamos a hablar el día de hoy, al igual que la captura de César Moisés Hernández, este prófugo de la justicia de Estados Unidos, prófugo también en México, tras asesinar a la comandante de Enlace Internacional de la Fuerza Estatal de Seguridad y que rodea una serie de irregularidades, cuestionamientos hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ya fue vinculado a proceso. ¿Qué pasó en la audiencia? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Dónde? ¿Y cómo va el proceso judicial contra este hoy gran objetivo prioritario que se convirtió? Acá le daremos todos los detalles. Así que quédese con nosotros porque estos 2 y otros temas más los estaremos abordando a continuación. Iniciamos. Y comenzamos agradeciendo siempre a toda la gente que se conecta, a los que se van sumando durante esta misma transmisión y por supuesto a usted que forma parte de esta comunidad y que de manera activa, pendiente ya está desde las 8 de la noche, que es cuando transmitimos en vivo, pero independientemente a la hora que usted se conecte, ya sea en la madrugada, ya sea que no pueda conciliar el sueño y que de repente diga, vamos a ver qué dijo el Eras en Lindero Norte y en el desarrollo de los temas de cada día. Gracias, o si usted vio uno de nuestros reels que suben, estos videos cortos que sube acá la producción de Casa Créala justamente en nuestro contenido en YouTube y que eso le motivó a buscar el programa del día de hoy, también bienvenido. De todas las maneras y de todas las formas hacemos este periodismo que tanto nos gusta y principalmente estacionados aquí, el epicentro informativo de los Eras, Antonio Eras como director del proyecto y un servidor comandando todo este ejercicio informativo y con toda la producción, todo este gran equipo del que formamos parte en conjunto con Casa Créala y que nos hacen la manera de llegar con su profesionalismo en audio y video todos y cada uno de los datos. Por supuesto a los colaboradores. Ya después de estos días santos ya retomamos la actividad laboral y bueno, déjeme iniciar dándole y dedicándole este programa a un hombre de izquierda, de a de veras, una persona fundador de Morena, de los de Morena de a de veras, que no buscó un puesto de representación popular, por eso le hablo de los que realmente entendieron la causa y se sumaron a esto y que además era asiduo al programa de Lindero Norte, al contenido de los Eras y que falleció el pasado jueves por la tarde y que le mandamos un abrazo a toda su familia porque además miembro de esta comunidad identificado dentro del mundo de la política, pero la de pie, la de calle, la que critica, la que analizaba. Un abrazo fuerte a la familia de Charlie Mann, que falleció, le digo, el pasado jueves. Ahí tenemos una imagen del mismo Charlie, que le gustaba, era DJ también, le gustaba mucho la música, tenía una imprenta, la imprenta todavía sigue, pero bueno, ya administrada por su familia, y que buscaba ahí justamente un riñón para Charlie. Buscaba este riñón que ya había encontrado a la persona y que ya estaban a punto de practicarle la operación y desafortunadamente no alcanzó a ver esta parte. Sí alcanzó a ver que un gobierno de izquierda gobernara, pero sí quedaron muchos pendientes para Charlie. Abrazo a su familia. Yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente. Sé de su historia, sé que era muy activo comentando, participando, cuestionando y viendo los contenidos
que él consideraba pues eran los idóneos para su corte ideológico y su crítica que construía todos los días. Así que le mando un abrazo a toda la familia, que en paz descanse el buen Charlie Mann, miembro de esta comunidad del Lindero Norte, que ya trascendió de esta vida terrenal y que seguramente en cualquier lugar en el que se encuentre, pues nos está viendo todavía. Un abrazo fuerte a Charlie Mann y a todo el equipo que conformaba de trabajo, sus relaciones personales, su esposa, todo. Le digo, la verdad es que yo no tenía el gusto de conocerlo ni personalmente saludarlo, pero pues de manera activa, que nos comentaba, que compartía la información, que criticaba, pues es así como le llegamos a conocer su línea política y también su manera muy, muy puntual, oportuna de comentar los temas. Así que abrazo fuerte. Y miren, ya iniciando de lleno con la información, 2 jóvenes el pasado sábado, bueno, el viernes por la noche se informó que la desaparición de estos jóvenes, quien usted va a ver en pantalla, se hizo toda una pesquisa en redes sociales por la localización de un joven de 20 años de edad y el otro de 18 años, de Khaled Alejandro Ramírez García y Enrique Aldair Villa García, 20 y 18 años de edad, que fueron vistos por última vez el 18 de este mes. De manera rápida, sus familiares desde el día viernes comenzaron la búsqueda por redes sociales, presentaron la denuncia ante Fiscalía, que es la que usted está viendo en pantalla, y señalaban que la última vez que habían sido vistos fue el mismo viernes 18 de abril, cuando salieron de un domicilio de la colonia Valle Dorado en Mexicali. A las 3:04 de la tarde fueron vistos por última vez, cuando se subieron a una unidad y se dirigieron rumbo hacia la zona sur de Mexicali, en el Boulevard Anáhuac, en donde, de acuerdo a información que se comparte por parte de los colectivos que participaron en la búsqueda, colectivos de familiares de personas desaparecidas, señalan que, según información interna de la familia y de la Fiscalía General del Estado, estos 2 jóvenes fueron interceptados por un grupo armado que viajaba a bordo de una camioneta blanca que era escoltada por 2 vehículos tipo pick-up, también colores blancos, que no pertenecen a ninguna corporación, pero sí pertenecen a un grupo criminal, porque refieren que fueron privados de la libertad, fueron llevados en contra de su voluntad de manera violenta, bajados del vehículo, subidos a esta camioneta blanca y después fueron golpeados. Incluso les proporcionaron quemaduras de cigarro y quemaduras de otro tipo en el abdomen de uno de ellos. Presentaban golpes en el rostro. A uno de ellos lo raparon, los golpearon, les infringieron, imagínense, todo tipo de violencia psicológica, física, y al final del día se dieron cuenta que se habían equivocado. Sí, este grupo criminal, que todavía no está muy identificado, al menos no tenemos conocimiento en la carpeta de investigación, o al menos que la Fiscalía nos llegara a confirmar algún dato, si se trataba del grupo de los rusos o el grupo de los chapitos, quienes habrían privado de la libertad a estos 2 jóvenes y que los golpearon, y al final se dieron cuenta que no eran este objetivo al que iban, que era el grupo contrario del crimen organizado, y los dejaron ir. Los encontraron ahí en la zona del ejido la zona del ejido Granja Santa Cecilia, ahí sobre la carretera a San Felipe, antes de Agrobaja, antes del Choropo, pues. Ahí los encontraron en una calle, en la avenida Ciruelo, si no mal recuerdo, y estaban, pues imagínense, espantados, con shock. Inmediatamente la Fiscalía les toma su declaración. No querían declarar en ese momento. La policía intervino y fueron asegurados y están actualmente bajo protección de las mismas autoridades. Pero esto es grave. Esto es grave. Por lo que significa, y por eso lo hemos dicho, hay que tener mucho cuidado con los señalamientos o cuestionamientos que hacemos al vapor cuando un joven está desaparecido. Porque lo primero que
Volteamos a ver, vemos sus fotos y, no, sí se visten así, qué ropa tenían, cuál es su corte de pelo, cuál es su cara, y empezamos a estigmatizar a las y los jóvenes de, no, seguramente estaban haciendo algo malo, seguramente son parte de un grupo criminal, eso les pasa por andar de belicones, ¿no? Y escuchando tal música y vistiéndose de tal forma. Y no nos damos cuenta que hay un escenario, un contexto atrás de una familia preocupada, de jóvenes que no la debían ni la temían, que los confundieron, y que más allá de cualquier gusto musical, de ropa, de series, de películas, de todo, no podemos ir criminalizando como sociedad a la gente por su forma de vestir, por su forma de actuar, o incluso por su forma de entender el contexto de violencia que se vive actualmente en nuestro país. Hoy, afortunadamente, se encuentran a salvo, pero imagínense las horas de terror, porque fueron localizados 24 horas después. Las horas de terror de su familia, sí, sin duda alguna, de no saber si ya desaparecieron a tu hijo, si ya lo asesinaron, qué les hicieron. Pero las horas de terror de estos dos jóvenes, que son víctimas, independientemente de todo, son víctimas y como víctimas son tratados actualmente y que afortunadamente fueron liberados por sus captores, pero con huellas de violencia, tanto físicas como psicológicas. Este episodio y estas horas de horror nunca se les van a olvidar a estos jóvenes. Quizá cambien de residencia, quizá cambien de ciudad, de país. Son huellas imborrables, y más quienes han vivido las privaciones ilegales de la libertad, quienes han vivido estos secuestros, quienes han vivido un robo a mano armada afuera en la vía pública. Ya no te sientes igual, esa percepción no se te borra jamás. Y tienes que aprender a vivir con ella, pero con atención psicológica. Este es el destino cuando normalizamos y criminalizamos siempre a las víctimas por encima de cómo operan la delincuencia organizada, cómo opera el narco en Baja California y en nuestro país. La manera como les hemos cedido este terreno. Yo entiendo que usted mira, pero pues, no es mi culpa, es culpa de la autoridad, tiene toda la razón. Pero también en la forma en que nosotros consumimos los productos relacionados con el narco. La manera como también hemos ido criminalizando a las víctimas, como la manera también como nos hemos ido tapando los ojos ante la situación de desaparecidos. No perdamos la sorpresa. Y ese es un llamado como comunidad. No perdamos esta manera de sorprendernos, de criticar, de problematizar, de cuestionar a la autoridad, pero también de nosotros no normalizar estos hechos. Afortunadamente, le digo, están con su familia, no pasó a mayores, pero estas huellas de violencia, complicadísimo que terminen por sanar las psicológicas. Pero bueno, fueron encontrados con vida, que no fue la realidad que vivieron las dos jóvenes en la ciudad de Tijuana. Dos jóvenes que fueron encontradas en un predio en la ciudad de Tijuana, que están relacionadas pues obviamente con la violencia propia de la ciudad fronteriza tijuanense. Estas dos jóvenes, que mañana vamos a hablar de ellas, porque tiene mucho contexto. Porque la manera en que fueron localizadas, la casa en donde fueron localizadas la semana pasada, y que nos habla del contexto también que se vive en Tijuana. Por eso no quería mezclar los temas, no quisiera confundir. De eso vamos a hablar el día de mañana. Pero hoy, esto sí centrarnos en lo que ocurrió en Mexicali y la manera en que terminó por resolverse, afortunadamente con jóvenes con vida, porque fueron liberados por sus captores. No fue porque las corporaciones policíacas detuvieran a los agresores. Y va a ser complicadísimo, porque imagínense, no van a querer hablar las víctimas, y no es para menos por lo vivido que tuvieron. Y ahora sí, centrarnos en lo que ocurrió en la ciudad de Tijuana, el pasado jueves por la noche, cuando fue capturado César Moisés Hernández. Este hombre de 35 años de edad, prófugo de la justicia de Estados Unidos, cuando en diciembre, el 2 de diciembre del año pasado, fue llevado de la correccional de Kern hacia un tribunal de Delano en California, porque
se le iba a agravar su sentencia en el que tenía un proceso judicial por el asesinato de un hombre en Los Ángeles en 2018. Él fue detenido en 2019, César Moisés Hernández, y ese 2 de diciembre en California, en el tribunal de Delano, cuando lo llevaba esta área de correccional, estos agentes que operan en las correccionales y que hacen estos traslados de seguridad con pistola, con chalecos y con todas las medidas de seguridad vistas en películas, haga de cuenta, lo llevaron a este tribunal y en el estacionamiento, antes de ingresar al tribunal, aprovechó el descuido de los agentes de Estados Unidos, se salió de la camioneta, se brincó una cerca y se les perdió. Eso el 2 de diciembre, cuando ya tenía una condena de 25 años hasta cadena perpetua que le podían dar por ese asesinato en 2018. Diciembre del 2024. Fue visto en marzo, en abril, fue visto en la colonia, en el fraccionamiento y privada Barcelona, en Tijuana. Ahí ya le habíamos hecho el análisis de cómo asesinó a un agente, Abigail Esparza, esta agente de la Fuerza Estatal, comandante de la Unidad de Enlace Internacional de la Fuerza de Seguridad de Baja California, y que opera directamente con la US Marshals, con la autoridad estadounidense, como se ha venido operando para la captura de objetivos prioritarios de Estados Unidos, y con una intervención directa del gobierno estadounidense, de las agencias de investigación, la DEA, el FBI, con la información que otorgan al gobierno mexicano, pero no solamente es la información, sino también con los hombres que de manera activa operan desde las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, No crea que pues nada más así como amigos llegan, se saludan y bueno, vamos a hacer el operativo. No. Parten de las oficinas centrales. Han estado en las oficinas de gobierno mexicanas, estos agentes de Estados Unidos. Por supuesto que tendrá que ser cuestionado y se le cuestionó en su momento a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo desconocer que existía eso, pero esto no es nuevo, esto viene desde la época del PAN, de la manera en que opera esta unidad de enlace internacional de la Secretaría. Es la élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no es en materia preventiva, es en materia operativa y de contención de la violencia de objetivos prioritarios, criminales, prófugos de la justicia de Estados Unidos que vienen a México a internarse. Así pasó con César Moisés Hernández. Cuando en aquella tarde fue él mismo, al observar este operativo, que se habla que eran 6 agentes al principio, entre ellos Abigail Esparza, pero no nos hablan de cuántos agentes de la US Marshal venían con ellos. Porque lo que tenemos información, obviamente es extraoficial, pero obtenemos información de los mismos agentes que participaron. Incluso hay fotografías de los agentes de la US Marshal que traían el equipo táctico, no con las insignias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se les ve por su tez de piel, por la manera en la que iban vestidos, la manera, incluso la ropa y el equipo táctico que traían, que no son mexicanos, que son gringos, que son estadounidenses, que venían por parte de la US Marshal para hacer este operativo en conjunto. ¿Con permiso de quién? De la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, ahí venían, Abigail Esparza venía encabezando este operativo, que desde el 2023 ella era la comandante de esta unidad de enlace internacional en la ciudad de Tijuana, y ella venía liderando a estos agentes, a estos 5 agentes. Pero también venían US Marshal. Es más, quien venía atrás de Abigail y quien termina por sacarla del inmueble es un agente de la US Marshal, de acuerdo a información que nos proporcionan los mismos agentes que participaron en ese operativo. Él es quien saca a la gente, junto con otros agentes estatales. Él dispara, lo identifican porque tenía un tatuaje de una mujer desnuda en el pecho, y él inmediatamente con un rifle termina asestándole
4 disparos, 4 impactos de arma de fuego en la humanidad de Abigail. Uno en el cuello, otro en el brazo, otro en el tórax y 2 en el tórax. El del cuello es quien la termina asesinando. Después se escapa por la parte de atrás, la ventana del segundo piso, sube unas escaleras y se pasa a otro fraccionamiento en donde se viste como un trabajador de limpia, más o menos, con un traje fosforescente, y sale caminando. Porque nunca hicieron un operativo correcto, un operativo fallido de la FESC. 9 días después, 9 días de búsqueda. Sí, ininterrumpida, intensa la búsqueda, pero le perdieron la ubicación después de que se subió a un transporte público con rumbo a las 5:10 y de ahí ya no se supo más de César Hernández. Participó la Sedena, Guardia Nacional, la US Marshal, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, todo el mundo y su mamá con helicópteros y con drones. Más de 300 agentes y no pudieron capturarlo ese día. Se les peló durante 9 días, que señalan que se escondía en casas deshabitadas, como si fuese un Rambo, ¿eh? No estamos hablando de un Rambo, estamos hablando de la ineficiencia, estamos hablando de los operativos como son no coordinados por parte de la autoridad estatal, municipal y federal. Y sí, es detenido en la zona del Pípila, ahí en Lomas de Matamoros, es detenido. Es César Hernández el pasado jueves por la noche y ahí tenemos las imágenes de su detención por parte de la Agencia Estatal de Investigación, es decir, de la Fiscalía, junto con una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es así como detuvieron a César Moisés Hernández la semana pasada y es ahí el traslado que lo hacen a la Fiscalía después de su detención y que forma parte de todo esto de la investigación que ya fue llevado al cerezo de la mesa para que un día después, es decir, el viernes, se le llevara a cabo la audiencia judicial por virtual, se iniciara el proceso judicial, pero una audiencia virtual, no fue presencial, en donde la jueza de control, Elizabeth Delgado, pues le dictó prisión preventiva de manera oficiosa porque se trataba de un asesinato y el agravante que se trataba de un agente de seguridad y otorgó 3 meses para el cumplimiento de la investigación después de que fuera encontrado culpable, bueno, que hay elementos para imputarle el delito de homicidio calificado y elementos para iniciar un proceso judicial en su contra, el cual ya inició, por eso protegemos la imagen, porque ya así lo dicta la jueza Elizabeth Delgado. Y además, pues bueno, lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales es que este delito se tiene que quedar en prisión preventiva de la mesa. ¿Qué sucede? Que en estos 3 meses, que serán el 18 de julio, se tendrá que llevar la audiencia intermedia, donde van a definir si habrá un juicio abreviado, donde el mismo imputado, César Moisés, termine siendo encontrado culpable, reconociendo su culpabilidad y ver cuántos años le van a dar de cárcel. Esto, amén de lo que ya tiene en un proceso judicial abierto en búsqueda de una sentencia en Estados Unidos por el delito de homicidio. Pero el homicidio que cometió acá, pues obviamente tiene mayor impacto por tratarse de un agente de seguridad. Durante la audiencia, de acuerdo a lo que se vivió el pasado viernes, el propio imputado, César Moisés, solicitó un kit de limpieza, unas mejores condiciones para dormir en la cárcel, a lo que la jueza Elizabeth le dijo, ey, cálmate, pues si esto no es un hotel. Pero pues sí, te tienen que dar tu colchón, tu cobija y tienes que estar en esta cárcel donde hay hacinamiento y donde en efecto no es un hotel de 5 estrellas. Y ahora tendrá que ser juzgado, obviamente, bajo esta imputación del delito de homicidio calificado. ¿Qué se señaló también en el juicio? Que en esta detención que se hizo el pasado jueves, se le encontró en una casa hechiza, donde para ingresar no se podía ingresar con carros, se tenía que ingresar caminando. Una casa que se veía pues deshabitada como tal, de láminas,
donde no tenía pues energía eléctrica como tal, ¿no? O sea, no es una zona que cumpla con todos los servicios, pero sí tenía su celular, bueno, no traía celular, perdón, sin celular, pero sí traía un arma de fuego, la cual le fue asegurada también, que es esta arma de fuego que traía el momento de su detención. No se opuso a la detención, no se opuso al arresto ese jueves por la noche y pues con todos estos elementos se le encuentra culpable del asesinato. Obviamente, además de los testigos presenciales, a excepción de que no va a poder ir a declarar el U.S. Marshal. Y también, pues esto motivó a que en el proceso judicial pues se tengan todos los elementos. Por eso el mismo César Moisés dijo, pues 3 meses ¿para qué? De una vez, y ya cuentan con todo lo que dice la fiscalía, que cuenta peritaje, testigos presenciales, testimoniales, videos, que cuenta con todo. Dijo, ¿para qué lo vas a hacer tanto tiempo? Es el mínimo que marca los 3 meses, de 3 a 6 meses. 3 meses, que es algo rápido, y se espera que para el mes de junio pues ya se pueda tener ahí la audiencia intermedia para ver si se van a juicio abreviado, juicio oral, y si buscan la pena máxima, por el mensaje de cero impunidad que debe de mandar la fiscalía cuando asesinan a un elemento de seguridad, sobre todo alguien tan importante como una comandante de la élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tendría que venir un mensaje por parte de la autoridad. Y todo esto, le digo, no se habla realmente de la intervención de la U.S. Marshal en este operativo. Los mismos agentes lo saben y saben que no es la primera vez. Y este hierro del operativo fallido también le tiene que cargar a la Corporación Gabacha, no solamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que quedaron en pañales o les pintaron la cara una persona que ya se les había fugado a los gabachos y les pintaron la cara porque lo tienen que detener 9 días después por esta vigilancia con las herramientas de inteligencia, que qué bueno que las usaron, pues se tardaron 9 días para poder detenerlo. ¿Qué provoca todo esto? Con la captura y ya con la vinculación a proceso, que existan cambios en la Fiscalía General del Estado. Sale el comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad, sale de la corporación, Ceballos Soto, y entra un Ociel, quien en su momento fue comandante de la Policía Estatal Preventiva en 2011 en tiempos de Osuna Millán. Ese es el que sale, quien nosotros dábamos en exclusiva esta información de la salida de Samuel Israel Ceballos Soto, que entregó este oficio a las diferentes corporaciones policíacas el pasado jueves, el mismo día que fue detenido, que fue capturado. De hecho, desde el miércoles, desde el miércoles ya habían entregado esta información de que había sido removido el director de la FESC. Pero no solamente eso, sino también que fue removido el director de la unidad técnica, Agustín Jaime Brambila López. Ambos, Brambila como Ceballos, habían sido denunciados, exhibidos en narcomantas. En el caso de Brambila también habían sufrido atentados. Ceballos había sufrido atentados. También había sido señalado por no portar arma de fuego, ya que no había pasado su examen de control y confianza, y ahora va a estar encargado del área o el operativo de los edificios gubernamentales de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana. En su salida ingresa Ociel Arturo García Hernández, que en 2011 fue director y quien sufrió también varios atentados. La viva imagen de lo que fue la PEP, hoy FESC, durante Daniel de la Rosa Naya, que fue cuestionado por violaciones a derechos humanos, quien también Ociel ha sufrido atentados y que tampoco lo ven bien al interior de la corporación, y que había hecho clic con Julián Leizaola, incluso para llevarlo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el área de inteligencia que iban a armar, pues ahora es un desastre.
Ahora no sabemos qué va a pasar con esto, pero él asume el mando de la Fuerza Estatal de Seguridad. No están contentos al interior de la corporación y veremos cómo lo sopesa Laureano Carrillo, quien sí ha trabajado distinto, ha tenido una estrategia diferente, pero sí, con estos mandos realmente no se ve que vaya a darle un viraje a lo que viene haciendo ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Veremos qué sucede en esto, pero sí, aunque no lo quieran reconocer, estos cambios obedecen al operativo fallido en torno a la muerte de la unidad de enlace internacional, la comandante Abigail Esparza. Bueno, así fue, le digo, la detención. Cambiando de tema, pues algo que hemos venido cuestionando y que esto será motivo de mi columna que el día de mañana publico en la Crónica, que estaremos platicando de esto. Los escoltas. ¿Por qué tenemos, si nos hacen falta elementos de la policía, en la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, en la de Ensenada, en la de Tijuana, en todas las 7 corporaciones tenemos déficit? Al menos nos faltan un 35-40% de más agentes. ¿Y por qué si en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay déficit? Porque somos la penúltima corporación con menos agentes estatales. ¿Por qué si tenemos poquitos agentes hay tanto policía siendo escoltas de funcionarios de primer nivel, pero que no tienen o no representa riesgo su actividad, de políticos, incluso el sector empresarial, que pagaba muy poco, muy poco pagaba el sector empresarial y que mejor tendrían que contratar privados? ¿Por qué hay diputados, diputadas con escoltas? ¿Por qué los síndicos tienen escolta? Y son escoltas pagados de nosotros, del erario público. Ellos no dan ni un quinto. Y el colmo de los casos fue Armando Ayala, el senador, el 2 veces alcalde de Ensenada, que salió con 4 agentes. Pero además no solamente ellos, había otros funcionarios, el exsecretario del ayuntamiento, el alcalde suplente de Armando Ayala, salieron también con escoltas y representaban más de 1,200,000 pesos para atender al año, para atender la seguridad privada y personal de nuestros exgobernantes. Hágame usted el favor. ¿Qué riesgo corren? Además, Armando Ayala, que ahí lo vemos en la imagen, siendo hoy senador, pues le correspondería pues que el gobierno federal, la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch, pues le dé la escolta que requiere. Pero pues quedó evidenciado, y ni siquiera fue porque fuera un tema del ring político entre la alcaldesa y Armando Ayala, como el mismo senador lo quiere ver, sino porque un ex amigo de él, del mismo grupo político, hasta hace apenas un año, Isaías Bertín, el regidor del PT, lo terminó exhibiendo diciéndole: oye, no necesitas escoltas, son 4 escoltas que tiene. ¿Qué hace la alcaldesa Claudia Gatón? Vénganse para atrás. Nos urge tener más agentes de seguridad, no que les hagan los mandados, y esa fue la carta justamente, no que les hagan los mandados a los políticos, a los representantes populares, porque no nos hagamos. ¿Para qué cree usted que utilizan estos elementos de seguridad pública? Porque son policías municipales y policías estatales. ¿Para qué cree que los utilizan? No es porque tengan el riesgo de que los quieran matar o que sus actividades realmente estén bajo el acecho del crimen organizado. No. ¿Sabe para qué los utilizan? De choferes. Los utilizan para ir al mandado, para que lleven a la esposa al pilates, para que lleven a sus hijos al colegio. Los colegios no me dejarán mentir, los supermercados no me dejarán mentir. Para eso utilizan a los escoltas. Y es con un cinismo, porque son pagados con erario, porque son pagados con nuestros impuestos. Por eso la mejor decisión que pudo tomar la alcaldesa Claudia Gatón es: hey, regrésense a la corporación. Senador, usted puede pagar sus propios, si pudo comprar 3 radiofusoras, que no pueda pagar su propia seguridad privada o pública en este caso, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde cuando era la PEP, se convirtió en eso.
en ser el escolta idóneo de los políticos, de empresarios, de los que tenían lana, pero que o no la pagaban o pagaban muy barato, hasta con descuento se la daban. Sobre este tema, los comparte su análisis Antonio Eras, en este editorial que el día de hoy nos habla justamente de eso. El uso de los escoltas pagados con erario en beneficio de un grupo político. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Eras desde este lindero norte. Uno se pregunta si el horno está para bollos en materia de seguridad. Y no, realmente no está para bollos. Cada ciudad, cada municipio de Baja California tiene una especificidad muy determinada, muy determinante por el entorno, por la historia, por la población y lo que usted guste, quiere y mande. Lo que llama la atención es este afán de servidores públicos que no tienen nada que ver con la seguridad y que gustan de traer escoltas y que la verdad uno se pregunta, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Por qué tienen escoltas cuando su labor nada tiene que ver en materia de seguridad o haya sido sujeto de un acto de violencia? Víctima acaso o al menos alguna amenaza, ¿qué no sabemos? ¿Qué no nos dicen? Lo cierto es que los policías de Baja California, tanto estatales como municipales, deberán de estar a cargo de la prevención en las calles, en las colonias, en las comunidades de la entidad. Ya basta que traigan escoltas hasta los consortes, las consortes, y se esté limitando el patrullaje, la vigilancia, la presencia policial. Eso es lo que le compete a la policía municipal, la parte de la prevención y obviamente el de la reacción en el caso de la policía estatal. ¿Usted qué opina? ¿Cree que valga la pena que nuestros servidores públicos cuenten con escoltas o que sean simples mortales como lo somos usted y yo? Gracias, yo soy Antonio Eras. Gracias, Antonio Eras. Pues mire, qué mejor que quedó adecuado, ¿no? Este comentario que nos hace a partir de lo registrado esta semana, la semana pasada. Pero lo correcto es eso. A ver, lo correcto sería que el día de hoy, o mañana, pues, Norma Bustamante, la alcaldesa de Mexicali, Ismael Burgueño, Miriam Cano, también Rocío Adame, de Rosarito, en el caso también de José Luis Dagnino de San Felipe y Román Cota de Tecate, los alcaldes y alcaldesas de Baja California, digan, a ver, ¿por qué tenemos de escoltas, de policías municipales? Lo tienen políticos. ¿Por qué lo tienen los regidores? ¿Por qué lo tienen empresarios? ¿Y por qué empresarios no pagan nada? Y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, el secretario, diga, a ver, vámonos de regreso, porque la mitad de los agentes operativos que tenía la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaban de escoltas. Y como dice Antonio Eras, terminan siendo no escoltas, no por temas de seguridad, sino simplemente porque puedo tenerlos. ¿Por qué un diputado? ¿Por qué un regidor? Una diputada, una regidora. ¿Por qué un síndico? No porque, pues es que, porque le pregunté el otro día a Oscar Vega Marín, y Oscar Vega Marín me decía, no, pues por el desarrollo de nuestra profesión, porque nosotros sancionamos a policías. Pues sí, pero es un tema administrativo. Entonces, la Secretaría de la Honestidad también tendría que tener. Entonces, también el encargado del Instituto de Transparencia debería de tener. Entonces, el director de Bienestar Municipal tendría que tener. Y si así nos vamos, nos iremos perdiendo en esto. Es increíble que no se pueda entender el que en un escenario como el que vivimos, donde nos faltan elementos en las calles, se tenga una misma clase privilegiada. A ver, ¿por qué en Morena, representantes populares de Morena, que cuestionaban el mal uso de los recursos públicos, utilizan a policías municipales y estatales para su protección? ¿Quién sí debería de tener protección? La gobernadora, sin duda alguna. El secretario de Seguridad Ciudadana, sin duda alguna. La fiscal Marilena Andrade, sin duda alguna. El fiscal central también y el fiscal regional también.
¿Quién más debería de tener? Quizá la fiscal por temas de género, la fiscalía. El director de la policía municipal, sin duda alguna, debe de tener. No pagados por Ismael Burgueño, o sea, pagados los mismos policías de la corporación de la que ellos son titulares. ¿Quién más debería tener? Las alcaldesas y los alcaldes, sin duda alguna. ¿Quién más? Nada más. ¿Por qué el secretario del ayuntamiento debe tener una escolta? ¿Por qué regidores? ¿Por qué diputados? Y si sí lo tienen, que nos digan que hay un elemento de riesgo, no personal, por su actividad. Porque muchos llegan, y tengo un problema personal, y sí pasó en otras legislaturas. Es que tengo un problema personal con la expareja de mi actual esposo. Imagínense. Pues eso lo arreglas tú con tu seguridad privada que debes de tener. No es por tu actividad laboral. Hay en el país, sí, hay diputados que tienen, pero porque fueron amenazados por el narco. En Michoacán, en Guerrero, alcaldes y alcaldesas que fueron. Y ahí sí, sin duda alguna deben de tener la protección. Pero ¿por qué dejémonos de normalizar esto? Y pongámoslo otra vez en el mapa. Pongámonos otra vez bajo la lupa. ¿Por qué ellos sí deben de tener? Y a propósito de lo de Armando Ayala, por mucho que Armando Ayala hoy ya haga grillas desde Palacio Nacional y haga grillas en el Ayuntamiento de Ensenada y estas grillas le va a dar seguimiento a los Arregui y le van a dar seguimiento los opositores al gobierno de Claudia Gatón. Si vamos a criticar al gobierno de Claudia Josefina Gatón, que sea por los temas de gobierno, los temas de adeveras, los temas que debe de mejorar Ensenada, los proyectos que debe de tener. En eso tenemos que centrar. No centrarnos en las grillas baratas que ahora va a estar. Imagínense, Armando Ayala dijo, ¿me quitas mis escoltas? Venga, te voy a hacer una revolución ahí. Con el sindicato de burócratas, con los diferentes grupos políticos y económicos de Ensenada. Eso representa una grilla de 3 pesos. Mejor situémonos en el verdadero debate que debería de ser, no un debate estéril. ¿Quién más tiene escoltas? Que regresen a las calles, como pasó en Ensenada. Ojalá que regresen a las calles todos estos escoltas que son realmente niñeras, niñeros, que son mandaderos y que con ello le quitan esta dignidad a la gente oficial, Y quienes son escoltas lo saben. Ellos nos lo han dicho. Tengo que llevar al mandado a la esposa. Tengo que llevar, o ni siquiera a ella, tengo que ir yo al mandado. Tengo que recoger a los hijos de la escuela. Y si existiera un riesgo, se entendería. Pero nadie nos proporciona esto. ¿Cuál es su situación de riesgo? Por eso deben de ser eliminados los escoltas. Ya estaremos haciendo un editorial sobre el tema. Ya estaremos también haciendo una columna el día de mañana en La Crónica, porque es interesante, volver a retomar esto. Cada 3 años, cada 6 años se toma este debate, No crea que tampoco estamos inventando el hilo negro de ese tipo de debates. Pero hoy, aprovechando esto, donde queda en evidencia que una alcaldesa sí puede decirle, a ver, ¿tú qué haces con esas escoltas? Vénganse para acá, pónganse aquí a trabajar. No estar siendo cuidapersonas, que verdaderamente estar velando por la seguridad. Y bueno, con eso nos despedimos. Gracias por iniciar el tema con nosotros. Tenemos demasiados temas, pero mañana los iremos dosificando durante esta semana. Así que iniciamos semana con todo después de los días de asueto o días de reflexión, ya sea independientemente de si es religioso o no. Pero después de estos días de descanso, pues regresamos con toda la pila y por eso les invitamos a que se suscriban, que nos comenten y que compartan la información. Yo soy Jorge Heras, usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Los dejamos con el posicionamiento de Jaime Cantón, el diputado presidente de la Comisión de Administración del Congreso, y también el posicionamiento que hace el gobierno del Estado a través de la gobernadora Marina del Pilar. Nos vemos mañana. Hola, ¿qué tal? Estamos con el diputado Jaime Cantón. El día de hoy nos va a explicar esta iniciativa, reforma constitucional, bajar de 48 horas a 40 la jornada laboral. ¿De qué se trata? Justamente de eso, de reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales. Resulta, amigas, amigos, amigues, que México es el país de Latinoamérica y de la OCDE que más horas trabaja a la semana, pero al mismo tiempo somos el menos competitivo de la OCDE. Nada más nos gana Colombia en menor competitividad. Eso significa que la productividad
del trabajador no va en función de cuánto tiempo trabaja o permanece dentro de las instalaciones laborales, sino de otros factores que tenemos que tener cada vez más en cuenta. Queremos reducir la jornada laboral por justicia para los trabajadores. Para seguir llevando bienestar a las personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad, la gobernadora Marina del Pilar invitó a registrarse en el programa de apoyo para personas de 60 a 64 años, parte de los 21 programas sociales del gobierno del estado. El registro se llevará a cabo del 21 al 25 de abril en las 7 delegaciones del bienestar en la entidad. Los requisitos son: credencial oficial vigente, CURP, copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y 2 teléfonos de contacto. Los adultos mayores beneficiados recibirán un apoyo económico de 2.600 pesos bimestrales. También se invita a la ciudadanía a aprovechar otros programas como Ilumina tu Día, Con Corazón para el Agua, Vales de Gas, Pensión para Personas con Discapacidad y otras más. El gobierno de Mexicali invirtió más de 6 millones de pesos para renovar más de 10,000 metros cuadrados en Avenida Tierra Blanca, de Calzada Heroico Colegio Militar a calle Bahía de Los Ángeles. Hoy es una avenida más segura que te permite traslados más rápidos y reduce accidentes. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.